Buenos días, apreciados hermanos y amigos. Siguiendo con el estudio de nuestra lección de escuela sabática, que versa sobre el amor de Dios por su pueblo, el día de hoy desarrollaremos un interesante estudio que tratará acerca de la desobediencia de la nación de Israel y sus consecuencias. Pues Israel, la nación escogida por Dios para iluminar al mundo entero con la luz del Evangelio de la justicia de Dios, no siguió los caminos del Señor, sino que buscó andar en sus propios derroteros, apartándose así de la obediencia a los santos preceptos de la santa ley. Y a pesar de que Dios en su amor les envió profetas con mensajes de reprensión y advertencia, ellos no supieron apreciar el amor de Dios contenido en estos mensajes, lo cual finalmente les trajo como resultado la destrucción tanto de su país, así como de su estatus de nación escogida, literalmente hablando. Sin embargo, antes de continuar, queremos tener unas breves palabras de oración. Oremos, apreciados hermanos y amigos. Querido y amante Señor que estás en las alturas de los cielos, te agradecemos por esta oportunidad que nos das de estudiar tu buena palabra, y especialmente este relato que nos habla acerca de los lamentables errores de tu pueblo Israel, quien eligió equivocadamente abandonarte a ti y a tu palabra, una fatal decisión que les trajo lamentables resultados. Te pedimos en esta hora la ayuda de tu Santo Espíritu para comprender este relato registrado en tu santo libro, pues queremos que nos ayudes a corregir nuestras malas decisiones y a volver a tus caminos de justicia y ser un verdadero pueblo tuyo, obedeciendo tus santos mandamientos y anunciando tu palabra de justicia al mundo que no te conoce. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Nuestra lección se titula Desobediencia y sus consecuencias, título que resume el propósito del presente estudio, el cual es mostrarnos los adversos resultados que le sobrevinieron a los reinos de Israel y de Judá, a causa de su constante desobediencia a los santos mandamientos del Señor, pues sus continuas prácticas de maldad y de apostasía los llevaron en primer lugar a apartarse de Dios, quien no solo era su creador, sino también su protector, y en segundo lugar a acabar siendo destruidos por sus enemigos, quienes los diseminaron por distintas partes del mundo antiguo, lejos de su tierra. Resultados que nosotros hoy no queremos repetirlos, pues no queremos alejarnos de la protección del Señor y acabar como ellos acabaron. Como párrafo de introducción, tenemos un interesante texto extraído de las páginas 217 y 218 del libro Profetas y Reyes, en donde Ellen White nos dice, hablándonos del reino de las 10 tribus del norte, que Israel fue transportado de su tierra a Asiria, por cuanto habían quebrantado el pacto con Dios, pues se negaron a oír los mandamientos del Señor. Sin embargo, en los terribles castigos que cayeron sobre las 10 tribus, el Señor tenía un propósito sabio y misericordioso, pues lo que no se pudo lograr por medio de ellas en la tierra de sus padres, procuraría conseguirlo esparciéndolos entre los paganos. Su plan para salvar a todos los que quisieran obtener perdón mediante el Salvador de la familia humana debía cumplirse todavía, y en las aflicciones impuestas a Israel se estaba preparando el terreno para que su gloria se revelase a las naciones de la tierra. Un revelador comentario que nos viene de la mensajera del Señor. Pregunta número 1. ¿A quién envió el Señor constantemente para exhortar y corregir a Israel por su conducta equivocada? ¿Y tuvieron sus mensajes y ministerios un resultado positivo entre los líderes y el pueblo? Bien, en vista que la nación de Israel, o aquellas 10 tribus del norte, se habían corrompido grandemente, transgrediendo los mandamientos del Señor, alejándose así de Dios, el Señor en su misericordia les envió a sus mensajeros, los profetas, con mensajes de amonestación y reprensión por su malvada conducta, en un intento de hacerles retornar a la obediencia de su santa ley, y también para advertirles de las terribles consecuencias que les sobrevendrían si no se arrepentían de sus continuos pecados, pues al alejarse de Dios,
él no podría protegerlos. Sin embargo, a pesar de los continuos llamados de los profetas para que Israel abandonase sus caminos de injusticia y de maldad, la nación de Israel, incluidos sus líderes, rehusó escuchar a los mensajeros del Señor y se mantuvo resuelta a transgredir la ley de Dios. Y esto nos llama la atención, que el pueblo escogido por Dios para ser depositario de su palabra, la cual debía darlo a conocer al mundo entero, cayera en gran desobediencia. Y la causa de este alejamiento debemos encontrarla en el deseo de Israel de buscar parecerse al mundo y gozar de sus placeres. En realidad, apreciados hermanos, la nación de Israel se había convertido en una sociedad materialista que buscaba complacer sus propios intereses individuales o egoístas, tal como ocurre hoy en día. Y al seguir al mundo, se apartaron de Dios y de la observancia de sus mandamientos, y esto les llevó a convertirse en una sociedad corrupta, inmoral y violenta. Tenían el nombre de pueblo de Dios, pero habían dejado de vivir según el conocimiento que tenían de Dios. No entendían que al no guardar los mandamientos de Dios, se descalificaban como pueblo del Señor. Recordemos aquellas palabras de Cristo Jesús que nos dice: vosotros seréis verdaderamente mis discípulos si guardareis mi palabra. Esto según San Juan 8:31. Sin embargo, el pueblo de Israel no quería seguir guardando la palabra de su Señor, a excepción, claro está, de un pequeño remanente, que se mantenía fiel. Y este error les traería terribles consecuencias. Bien, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 2. ¿A dónde fue Efraín, las 10 tribus de Israel que componían el reino del norte, en busca de soluciones o alivio? ¿Y qué profetizó el siervo del Señor acerca de Samaria, la capital de Israel, el reino y su población? La Escritura nos dice que Israel, el reino de las 10 tribus del norte, conocido también simbólicamente como Efraín, a causa de su conflicto con el país de Siria, buscó aliarse con un poderoso país vecino, el reino asirio, pues creían que los asirios los protegerían de los sirios, en vez de buscar la protección del Señor como en antaño lo hicieron Josué o David. Los gobernantes de Israel estaban convencidos de que esta era una buena decisión, pues era una práctica común el hacer alianzas con otros países y así protegerse. Por eso buscaron establecer una alianza con Asiria, un tradicional enemigo de los sirios. Pero al actuar así, estaban dejando a Dios, su verdadero protector, en cuyas manos estaba su existir. Esta decisión aparentemente buena los llevaría finalmente a la destrucción, pues estos aparentes poderosos protectores terminarían convirtiéndose en sus captores, pues terminaron sometiéndolos a servidumbre. Y cuando Israel buscó la ayuda del rey de Egipto para liberarse de los asirios, el rey asirio Salmanasar invadió el país y sitió la capital, Samaria, la cual luego de un asedio de 3 años cayó en manos de los asirios. El rey de Israel, Oseas, terminaría capturado y llevado preso junto a su pueblo a las lejanas tierras de Mesopotamia. Por eso, apreciados hermanos, tengamos cuidado con las decisiones que tomamos, pues podemos estar eligiendo un camino que nos puede llevar a la destrucción. Tenemos una subpregunta que nos dice: ¿qué profetizó el siervo del Señor acerca de Samaria, la capital de Israel, el reino y su población? Bien, el Señor, a través del profeta Isaías, profetizó la caída de Samaria, la capital de Israel, así como la cautividad de su población y la desaparición del reino de las 10 tribus de Israel, a manos de los asirios. Pues los asirios, al verse traicionados por Oseas, el rey de Israel, invadió todo el país como un torrente de aguas impetuosas y capturó la capital del país, Samaria, en donde apresaron a Oseas, el rey de Israel, y se lo llevaron cautivo junto a la población, siendo luego esparcidos a lejanas tierras del imperio sirio. De este modo llegaría a su fin
el reino de las 10 tribus del norte o Israel. Un lamentable final para la nación escogida por Dios para ser portadora de su nombre y de la luz de su justicia. Bueno, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 3. ¿Qué sucedió con el último rey de Israel cuando se negó a considerar todos los remedios y advertencias anteriores, y además de la desaparición del rey Oseas, qué más llegó a su fin? Bien, en vista que la nación de Israel se rehusaba a escuchar las amonestaciones o reprensiones y consejos que Dios les declaraba por medio de sus profetas, ya que ellos preferían seguir sus malos caminos, caminos de pecado e injusticia, Dios ya no podía hacer más por la nación de Israel para volverla a encaminar y protegerla. Por eso vino el rey de Asiria, Salmanasar, e invadió todo el país y sitió la ciudad de Samaria, la cual cayó en sus manos luego de 3 años de asedio. Y con la captura de Samaria cayó también Oseas, el último rey de Israel. Él fue capturado y llevado cautivo a las lejanas tierras de Mesopotamia junto con su pueblo. Concretamente, fueron llevados a las ciudades de Hala y Arbor y a las tierras de los medos, y allí perecieron, desapareciendo como pueblo de Dios. Esto ocurrió en el año 722 a.C., en el 9º año del reinado de Oseas. En esta fecha, el reino de Israel llegaría a su fin y nunca más volvería a levantarse. Se cumplía así lo que estaba escrito en Segunda de Reyes, capítulo 17 y verso 18, que nos dice: Jehová quitó de delante de su rostro o de delante de su presencia a Israel a causa de sus continuos pecados. Quedaba así solamente la tribu de Judá como emblema del nombre de Dios. Sin embargo, unos 100 años después, también el reino de Judá seguiría el mismo camino de Israel y sería llevada cautiva por otro poderoso imperio. Triste el final de la nación de Israel, que se negó a escuchar a los profetas de Dios que le advertían de este peligro. Por eso, hermanos, si nosotros hemos tomado alguna mala decisión, nunca es tarde para corregirlo. Oremos a Dios para que Él nos ayude a rectificar nuestros errores y así librarnos del mal. Tenemos también un texto en Oseas 5:7 en donde se describe la situación moral de Israel. Dice así: todo principio de justicia era desechado, y los que debieran haberse destacado delante de las naciones de la tierra como depositarios de la gracia divina, contra Jehová prevaricaron, y unos contra otros. Era pues realmente lamentable la situación moral del país antes de su caída y desaparición. Bien, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 4. Aunque Judá, el reino del sur, escapó del cautiverio, ¿qué le sucedió finalmente? Bien, desaparecido el reino de Israel, aún quedaba el reino de Judá como portadora del conocimiento de Dios y de la luz del Evangelio del Señor. Sin embargo, Judá, aún sabiendo lo que le había sobrevenido a Israel a causa de su desobediencia y apostasía, y además habiendo ellos mismos escapado milagrosamente de ser sometidos por los asirios que antes sometieron a Israel, pues Dios, enviando un ángel, aniquiló al ejército asirio, aún así no aprendieron la lección, sino que siguieron los caminos de su hermana Israel, pues ellos también hicieron lo malo ante los ojos de Dios, y se corrompieron grandemente, de tal manera que cayeron en la idolatría, la inmoralidad y la violencia. Y aunque Dios también les envió profetas para amonestarlos, tales como Isaías en primer lugar y finalmente Jeremías, ellos no quisieron escuchar a los mensajeros que Dios les envió, sino que se endurecieron en su corazón para no oír a los mensajeros de Dios,
y se mantuvieron en sus malos caminos. En 2 de Reyes 17-19 se nos dice que ni aun Judá guardó los mandamientos de Dios, antes anduvo en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho, pues se separaron de Dios siguiendo los caminos de su malvado y corrupto corazón. Y entonces vino el rey de Babilonia, Nabucodonosor, e invadió el país. Dios ya nada podía hacer para librarlos de este poderoso invasor, así como antes los ayudó enviando a su ángel, pues ellos habían decidido apartarse del Señor, ignorando las advertencias que Dios les había enviado a través de sus profetas. Bien, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 5. Cuando se negaron a escuchar e incluso se burlaron de los mensajes de los profetas, ¿qué enemigo terrible atacó a Jerusalén? Bien, tal como fue predicho por los profetas de Dios, a quienes la nación judía se rehusó a escucharlos, pues endureciendo sus corazones para no oír las reprensiones del Señor, quisieron seguir los caminos de sus malvados corazones. Entonces vino sobre Judá un poderoso enemigo, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, con un gran ejército, que invadió todo el país y sitió la ciudad de Jerusalén, la cual no pudo resistir a este poderoso enemigo y cayó en sus manos. Y los babilonios destruyeron la ciudad y junto con ella destruyeron también el hermoso templo de Jerusalén, y no perdonaron la vida de jóvenes, ni ancianos, ni decrépitos, sino que a todos mataron a filo de espada. Y a Sedequías, el rey de Judá, le apresaron y le sacaron los ojos, llevándole cautivo junto con el pueblo que sobrevivió a las lejanas tierras de Babilonia, en donde murió. Triste final de esta nación tan favorecida por Dios. Por eso, apreciados hermanos, en este final de los tiempos, aprendamos de esta triste historia y no nos rehusemos a escuchar las amonestaciones que el Señor nos da en su palabra, las cuales buscan que vivamos y no que muramos destruidos en la destrucción que pronto sobrevendrá a la tierra. Ahora que hay tiempo de oportunidad para arrepentirnos, hagámoslo y volvamos a la senda de los justos caminos del Señor, y aprovechemos también este tiempo para proclamar el Evangelio de la justicia de Dios a todos los que aún no conocen el Evangelio del Señor. Bien, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 6. ¿Qué pasó con la ciudad y el hermoso templo? ¿Y qué tuvieron que soportar muchos de los sobrevivientes a las masacres de esos días dolorosos? Bien, tomada la ciudad de Jerusalén por los babilonios, ellos se dedicaron a saquear todos los tesoros que encontraron en la ciudad, tanto el tesoro del templo de Jerusalén, como también el tesoro del palacio del rey y de los palacios de los príncipes. Y después de estos saqueos, la ciudad y el hermoso templo de Jerusalén, ubicados en las laderas del monte de Sión, fueron quemados y destruidos. Así es escrito en 2 de Crónicas 36-19, que nos dice que fue quemada la casa de Dios y consumidos a fuego todos sus palacios. Los que sobrevivieron a esta masacre fueron llevados cautivos a Babilonia, en donde sirvieron al rey Nabucodonosor y a sus hijos, hasta el tiempo que vino el reino de los persas. Triste final de la nación judía, de su ciudad que llevaba el nombre de la ciudad de Dios y del hermoso templo que construyera Salomón. Y si no se hubiesen alejado de Dios, Él los habría protegido, y sus enemigos no habrían prevalecido. Dios seguramente habría enviado a uno de sus ángeles para protegerlos, como en antaño ocurrió durante el reinado de Ezequías, cuando un ángel salvó a Jerusalén de los asirios. Por eso estos hechos que ocurrieron en el pasado a Israel son lecciones para nosotros, para confiar en Dios y en su palabra, y para no cometer los mismos errores de antes. Bien, dicho esto, pasemos a nuestra última pregunta. Pregunta número 7.
¿Crees que hubiera sido posible para el pueblo de Dios evitar esos desastres nacionales? ¿Qué lecciones podemos aprender de lo sucedido? ¿Y qué declaró Dios acerca de cómo prevenir cosas tan horribles y recibir sus bendiciones? Evidentemente, todos estos desastres que sobrevinieron a Israel y a Judá se habrían podido evitar, ya que tan solo bastaba con aceptar y obedecer los consejos de los profetas que les fueron enviados por Dios, pues obedeciendo a estos consejos estarían seguros, ya que contarían con la protección del Señor, quien podría librarlos de sus enemigos. Y así como Dios libró a Jerusalén de los asirios en la época del rey Ezequías, así también Dios los hubiese podido librar de estas circunstancias. Sin embargo, a pesar de que se les presentó con claridad a estos dos reinos las consecuencias de sus pecados, ellos se endurecieron y no quisieron escuchar a los profetas de Dios, rechazándolos y alejándose así del Señor, de tal manera que Dios ya no pudo hacer más por ellos y vinieron sus enemigos y los destruyeron. Tenemos una subpregunta que dice: ¿qué lecciones extraemos de esto? Bien, todos estos relatos históricos son importantes para nosotros, pues nos enseñan a apreciar lo importante que es mantenernos fieles a Dios guardando sus mandamientos, pues esta fidelidad nos asegura el contar con la protección de Dios y así tener paz. Así lo declara el profeta Isaías, quien nos dice que si guardamos los mandamientos del Señor, nuestra paz sería como un río. Y en el Salmo 119, 165 se declara que mucha paz tienen todos aquellos que guardan la santa ley de Dios. Israel no supo apreciar esto, y al abandonar la obediencia a los preceptos del Señor, se apartó de la cobertura de Dios. Recordemos que el deseo de Dios es que guardemos sus santos mandamientos. Este es también mi anhelo personal para mí y para todos ustedes, apreciados hermanos. Que el Señor os bendiga. Amén.